empezar la charla de hoy. De nuevo, pues bueno, yo creo que es la primera, ¿no?, que tenemos después de algún tiempo, porque justo después de verano pues tuvimos una serie de actividades. No sé si, bueno, digo ella en particular, porque a los demás sí que sé que habéis estado asistiendo y demás, a la jornada de tecnología de octubre y al curso de verano que también tuvimos en septiembre. Y bueno, entonces en septiembre y octubre hemos estado un poquillo más en relación a charlas de este tipo, ¿no?, para formación de empresas y formación de cuerpo y fuerza del sector de Estado. Lo hemos estado un poquito más parados, ¿no?, porque teníamos muchas otras actividades. Y entonces, esta charla es la primera o la segunda, que ahora no recuerdo bien, después de ese pequeño parón, entre comillas. Y bueno, pues para mí es un placer tener aquí a la ponente de hoy, ¿no?, Lucía Álvarez González, por varias razones. No sé si empezar, me da igual, yo personalmente, porque es alumna egresada de la Universidad de Granada, ¿no?, de la Escuela de Informática y de Teleco. Ella es graduada en Ingeniería de Tecnología de Telecomunicación. He sido profesor personalmente, he sido profesor suyo, y no solo el profesor suyo en la asignatura, sino que incluso he dirigido el TFG, ¿no?, en seguridad. Entonces, bueno, digo porque sé que tiene conocimiento sobrado en el asunto. Y luego, adicionalmente a todo ello, pues ya hace, no es que sea mucho, pero ya tiene una experiencia, tiene 6, 7 años de recorrido en el mundo empresarial, y desde el principio pues, está trabajando en ciberseguridad. Ahora está en Deloitte, ahora está en Siemens, que nos trae hoy, y tiene experiencia tanto en seguridad IT como en seguridad OT, que es a lo que se dedica a fecha de hoy, ¿no? Y entonces, bueno, pues simplemente, conociendo su bagaje y su calidad profesional, pues, y además abusando un poco de la confianza, porque estas cosas muchas veces funcionan en base a eso, ¿no?, las relaciones personales, pues le hice la invitación y tuvo, no sé, la diligencia de aceptarla, ¿no? Con lo cual, pues muchísimas gracias, Lucía, por dedicarnos este tiempo de tu vida a seguir instruyéndonos, porque, bueno, estoy seguro de que estoy también convencido de que a lo mejor no puede entrar en muchos detalles, porque siempre suele pasar que cuando una ponencia de una empresa, ¿no?, sobre todo empresas grandes, pues evidentemente entrar en muchos detalles no es fácil por cuestiones de negocio, ¿no? Pero en cualquier caso, estoy seguro que lo que va a contar va a ser altamente interesante en aras de nuestra continua formación. Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y cuando quieran. Pues, muchísimas gracias, Pedro, por las palabras. Y para mí es un placer que, bueno, que todavía sigáis acordando de mí para estas cosas y, bueno, todo lo que pueda aportar, pues, bueno, espero que no ahorre mucho. Bueno, como decía Pedro, yo hoy vengo a hablar un poco sobre ciberseguridad industrial y sobre todo un poco a nivel de divulgación, sobre todo que entendáis que esto realmente se lleva a las empresas, a las organizaciones. Y bueno, dar una serie de tips o al menos una visión general de cómo organizar todos los pasos y por dónde empezar. Antes que nada, aunque bueno, ya Pedro me ha presentado, contar un poco de dónde vengo, porque como Pedro comentaba, yo tengo alrededor de un poco más de 6 años trabajando en ciberseguridad, pero eso, yo empecé también mi recorrido en la Universidad de Granada, estudié Teleco, también el máster en Teleco, y tuve la suerte de poder realizar mis proyectos de fin de grado, de fin de máster con el Departamento de Ciberseguridad de la Universidad de Granada, y realmente fueron ellos los que me abrieron un poco esas ganas de querer aprender de este tema, de investigar, y demás. Y bueno, pues así fue como yo me metí en el mundillo de la ciberseguridad y empecé mi primer trabajo en Deloitte. Este trabajo era más enfocado a ciberseguridad IT, era más en temas de banca, bueno, al final redes corporativas. Pero tuve la suerte de tocar un poco industria. Y esto dije, bueno, esto no es exactamente el mismo paradigma que yo estoy aplicando en IT, tiene sus diferencias y demás, y sobre todo un campo en el que faltan muchísimos profesionales de la ciberseguridad y que, bueno, está emergiendo ahora muchísimo. Así fue como yo salté a Siemens. Llevo 3 años trabajando en esta empresa. Yo trabajo en el departamento de ciberseguridad OT, ciberseguridad industrial, a nivel global. Para los que no conozcan un poco esta organización, una empresa alemana que es una de las mayores competidoras a nivel de producción industrial en muchos sectores. Sector pues, como
la fabricación de transporte, bueno, trenes, industria energética, industria de dispositivos, casi todas las fábricas de cualquier cosa, en su línea de producción, lo más probable es que tenga dispositivos Siemens. Pues fabrica estos PLCs y todo este tipo de componentes. Y bueno, yo trabajo en el área de ciberseguridad global corporativa, dando soporte a estos diferentes negocios, también en la parte de salud, de finance, que es la parte que lleva todos los dispositivos de hospitales. Bueno, como comentaba, el objetivo de esta charla es que hablemos un poco de ese impacto que tiene la ciberseguridad en los entornos industriales. Bueno, muchos de vosotros que tenéis este background ya lo sabréis, pero bueno, estamos todas en la misma página. Centrarme en esta diferencia entre entorno IT y OT, porque desde el principio estoy haciendo esa diferenciación, y bueno, intentar dar unos tips de cómo este enfoque holístico de cómo se lleva a la empresa pues, todo el ciclo de vida de ciberseguridad en la industria. Estas simplemente las voy a presentar para que os podáis hacer una idea de por dónde vamos, así que nada, quiero empezar con un poco una introducción sobre el panorama de la ciberseguridad industrial. Como todos sabemos, ahora se escucha muchísimo en la industria 4.0, digitalización, etc. Son anuncios también de esto ahora. ¿Pero qué es la digitalización? Bueno, es básicamente la mezcla o el uso de diferentes tecnologías para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la producción para que conozcamos la industria como la conocemos a día de hoy. Cuando hablo de tecnología, pues me refiero al Internet de las cosas, por ejemplo, redes de sensores, recogiendo datos para ser procesados con tecnologías como la seguridad de se fue conectando y demás, y se fue mejorando esa automatización, y evidentemente estamos expuestos a riesgos de ciberseguridad. Entonces, yo diría eso, que al aumentar esta digitalización o al ir más hacia adelante en esta era, pues cada vez estamos más expuestos y bueno, como vamos a ver a continuación, las consecuencias que puede tener un ciberataque sobre entornos industriales, pues bueno, en muchos casos son directamente inadmisibles. Entonces, bueno, simplemente para traeros a la mente ahora mismo una imagen de una industria, aquí hago la comparación de una empresa, de una industria de fabricación de coches. A la derecha, no sé cómo lo veréis en la pantalla, vemos, no hace tantos años, porque realmente no han podido pasar muchos años entre una imagen y otra, como la producción era totalmente manual, la cantidad que se podía fabricar obviamente era mucho menor y bueno, pues con unas prestaciones también más limitadas. En el otro lado, pues lo que pasa a día de hoy. Y esto, bueno, esto es simplemente una parte de la línea de producción de coches en las que, como veis, todo está automatizado. Prácticamente la mayoría de los trabajadores en planta, bueno, hay de todo obviamente, pero hay muchos que trabajan incluso sin ensuciarse las manos, porque ahora mismo hay muchísimos roles dentro de una planta. Y bueno, eso, pues todo automatizado, y lo que no estamos viendo aquí, que es cómo se están recolectando datos en tiempo real de todo lo que está pasando en todo momento. Como decía, digitalización, nuevas oportunidades, pero evidentemente nuevos riesgos o bueno, nuevos retos. Yo quería introducir este concepto, que no sé si lo conocéis, Digital Twins, o gemelos digitales, quizá lo habéis escuchado así. Esto es un término que ahora mismo se escucha muchísimo en la industria y bueno, las empresas invierten muchísimo en esto. De hecho,
En Siemens esto es una realidad. Yo aquí digo, bueno, la siguiente fase de la revolución realmente ya está. Nosotros en nuestra fábrica ya existen gemelos digitales. ¿Pero qué son los gemelos digitales? Básicamente es una réplica exacta de un proceso o un sistema industrial, en este caso, que se lleva al mundo lógico, pues, por ejemplo, con redes de sensores que recolectan los datos de lo que está ocurriendo realmente. Todo eso se procesa, se digitaliza y se lleva a un mundo lógico, digamos, y tú puedes ver en tu pantalla lo que está ocurriendo realmente en tu fábrica. No solo te permite ver a tiempo real lo que está ocurriendo, sino que obviamente te permite mantener un histórico de todo lo que ha pasado, lo que está ocurriendo y, sobre todo, y muy importante, predecir. Pues, al final, esto es, una vez que tenemos todo digitalizado y tenemos los datos en nuestras manos, podemos hacer la magia de la inteligencia artificial, por ejemplo, o podemos, bueno, todo el procesamiento de datos a alto nivel, optimizar a nivel económico, por ejemplo, todos nuestros procesos. Imagínate que podéis predecir cuándo va a fallar pues una turbina eólica, o en qué momento exacto del proceso debemos cambiar este tubo por este y solamente parar una línea de producción y no pararlas todas. Bueno, porque no sé si se verá, bueno, lo dejo así sin sonido, que es un pequeño vídeo, porque creo que con imagen esto que os estoy diciendo a lo mejor lo podéis ver mejor. Como decía, básicamente como en tiempo tener en nuestro mundo lógico lo que está pasando en la realidad. Esto nos permite optimizar absolutamente todo. Por ejemplo, imaginaos que podáis digitalizar vuestros prototipos y no tenéis que invertir en componentes físicos y hacer una línea de producción entera que sea un prototipo, ¿no? Pues se puede hacer a nivel digital, y una vez que sabemos que va a funcionar, pues traerlo. Estas algunas de las aplicaciones que puede tener. Bueno, no sé si se ve un poco así en el vídeo. A día de hoy es tan importante lo que está ocurriendo en la planta como lo que está ocurriendo en las oficinas, por así decirlo. Nosotros siempre distinguimos entre dos tipos de trabajadores, como los blue collar, por el color de las camisetas o de los cuellos, que son la gente que está en planta trabajando, digamos, en la producción directamente, y los white collar, que digamos que es como la gente que está más en la oficina. Y bueno, creo que más o menos os hacéis una idea. Bueno, y venía al sur. Esto es simplemente para traer un poco alguna noticia que sea impactante, que esto es una realidad. Esto es un dato, tiene una fuente oficial que seguramente cambie constantemente, pero bueno, alrededor de unos 400 miles de millones de dólares estadounidenses es más o menos lo que se estima que cuesta los ataques que se sufren a nivel mundial. Y evidentemente esto ocurre en todos los tipos de compañías, de organizaciones. Alguien me dijo alguna vez, se me quedó grabada la frase de: hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no lo saben que han sido. Bueno, puede ser un tópico y tal, pero es que es la realidad. De una forma u otra, todo el mundo es objetivo. Y yo lo que quiero hacer énfasis es en los ciberataques en la industria. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente todos sabemos que tienen una afectación brutal, reputacional y demás en cualquier entorno corporativo, pero ¿por qué hago tanto énfasis en la industria? Pues bueno, como comentaba antes, a medida que la digitalización ha ido aumentando, la cantidad de ciberataques directamente enfocados a industria han aumentado también. Algunos de ellos, como sabéis, también han afectado a entornos corporativos, entornos IT, como por ejemplo el WannaCry y tal, pero hay muchos de ellos. Por ejemplo, Stuxnet fue un ataque que se hizo directamente a una vulnerabilidad de PLC que, bueno, iba directamente enfocada a entornos industriales. Al final esto es, bueno, pues muy llamativo. Imagina un ataque a un hospital, un ataque a una central nuclear, así. Yo creo que penséis qué puede pasar si atacan un entorno IT. Imagina un entorno de oficina, un entorno de una empresa, de lo que creéis que puede pasar, lo máximo.
O sea, pues no sé, yo empiezo. Se me viene pues pérdida de la confidencialidad de datos, que es, obviamente es una faena, daño reputacional, daño económico, por supuesto. Pero ahora pensad qué puede pasar si, por ejemplo, hackean una presa y comprometen las puertas que permiten la apertura y el cierre de la presa. Se pueden inundar ciudades, por ejemplo. Es decir, hay pérdidas de vida y obviamente pues todas las anteriores, los daños económicos. También suele pasar que si la industria para, también el negocio corporativo para. Entonces, bueno, pues aquí hacía un resumen de la serie de consecuencias que puede tener la interrupción de la operación y el sabotaje de la producción, pérdidas de vida, daño reputacional, pérdida económica y, sobre todo, este es muy importante, daños medioambientales, también con una serie de multas y directamente proporcional al daño reputacional que puede tener la empresa. Entonces, bueno, como vemos, esto es inadmisible, que ocurra. Esta es otra de las frases que también, bueno, la he intentado traducir, me enseñaron una vez y, bueno, me gustó, la verdad. Dice algo así como que vosotros tenéis que... Bueno, es de un hacker anónimo. Decía, vosotros tenéis que tener suerte siempre para defenderos y nosotros debemos tener siempre una vez para comprometer vuestros activos. Es cierto, porque realmente una organización no se puede permitir ni un minuto de todo el año no dedicar recursos y esfuerzo a la ciberseguridad. Con un momento en el que no estés protegido, ya te han reventado el negocio entero. Con que encuentre una sola vulnerabilidad, un día de suerte. Entonces, es un trabajo continuo, la parte del blue team, digamos, los equipos que se defienden. Y de hecho, las propias empresas normalmente, bueno, las organizaciones suelen tener sus dos equipos, el blue team y el red team, atacándose y defendiéndose entre ellos, porque, bueno, es preferible que nos encontremos nosotros mismos las vulnerabilidades a que venga otro y me las encuentre. Así que, bueno, ya sin más, quiero empezar hablando sobre esas diferencias entre entorno IT y OT, pero antes de eso, traeros a la mente más industrias, para que siempre que esté hablando yo de esto, tengamos en la mente lo mismo. Hay muchísimos tipos. Aquí solamente pongo algunas. Bueno, de sistemas de control industrial, que es como lo llaman los estándares. Básicamente, ese sistema de control industrial es un conjunto de componentes electrónicos junto con software que básicamente tienen una tarea de supervisión, automatización y monitorización de un proceso industrial. Pues bueno, hay muchísimos sectores, como la industria química, marina, la industria de oil and gas, como del petróleo y todo esto, la industria papel, la industria robótica, la energética, farmacéuticas, que también son críticas, bueno, la aeroespacial, antes, la industria electrónica, bueno, pues ya tenemos en mente algunas más. Cuando se piensa en línea de producción, lo primero que se nos suele venir a la mente es algo así, que es lo más típico. Esto puede ser una parte de una producción completa, pero bueno, una línea de producción también, como decíamos antes, una fabricación de coches, o como tenemos en Siemens, la fabricación de trenes. Por ejemplo, nosotros tenemos todo esto desde su inicio, desde el primer componente del tren hasta el final, y el ensamblado de todo el tren. Además, dentro de ciberseguridad en OT, ciberseguridad industrial, distinguimos este concepto de infraestructuras críticas. ¿Y por qué hago hincapié? Porque los controles de ciberseguridad que aplicamos sobre los diferentes entornos varían en función de la criticidad de la industria. Es decir, al final es una realidad que tenemos que vivir con ella, y es que tiene que haber un balance entre operatividad, los controles de ciberseguridad que aplica, y el presupuesto, digamos, porque claro que se nos puede ir la olla montando cosas en una fábrica, pero al final, bueno, en cualquier red, esto en el mundo IT pasa un poco igual, hay que encontrar un poco el punto medio hasta donde merece la pena llegar, que puedo jugármela más y que no. Sin embargo, para las infraestructuras críticas incluso hay regulaciones por países
y internacionales también, que te obligan a seguir una serie de controles y cumplir con ellos, pasar su auditoría y son mucho más exigentes. ¿Por qué? Porque las infraestructuras críticas, como he comentado en la slide, pues son industrias que son esenciales para conocer la vida como la conocemos ahora y que no se pueden sustituir por otra cosa, digamos. Por ejemplo, una central nuclear, eso sería una infraestructura crítica. Bueno, todo el tema de salud, de hospitales, farmacéutica, la industria alimentaria, ¿sí? Es muy exigente para que no haya ninguna modificación de parámetros y que no haya, pues, ninguna, por ejemplo, infección o alguien se pueda poner malo. Que más la industria del agua, pues lo mismo también. Imaginaos una depuradora donde se miden parámetros para que se sepa que el agua está bien y en ese momento se pueda ser utilizada por una ciudad entera o por una población. Pues todo esto es crítico. Entonces, como decía, todo esto tiene unas regulaciones de ciberseguridad mucho más estrictas, incluso a nivel de reporte de incidentes están obligados a reportarlo en determinados organismos y seguir una serie de pasos una vez que ocurre. Entonces, bueno, como decía, diferencias. Aquí simplemente he hecho una lista de algunas de las diferencias, hay muchas más, pero bueno, pensemos en los equipos de un PC normal. Normalmente se cambia a los 3-5 años, es su ciclo de vida. Sin embargo, en una industria, los componentes que nos encontramos allí, los robots, las PLCs, las maquinarias, tienen un ciclo de vida de 10 a 20 años, incluso muchas veces más. Son equipos muy caros, muy caros. Además, utilizan muchas integraciones con otros muchos componentes y muchos dispositivos, que hace que cambiar uno solo suponga cambiar todo. Aparte, el conocimiento de la gente de mantenimiento de todos esos equipos, los desarrolladores de los programas que incluyen en muchos casos el funcionamiento de la línea de producción y demás, es muy escasa. Y entonces hay que cambiar algo, hay que planificarlo muchísimo y sobre todo tener recursos. A nivel de concienciación, nos encontramos que en los entornos IT normalmente bueno, todo el mundo al final recibe cursos, charlas, al final trabaja con un PC todos los días. A lo mejor, bueno, falta concienciación mucha, pero bueno, más o menos saben que no tienen que encontrarse un pendrive y conectarlo, más o menos. En la fábrica, en la industria, pues tenemos trabajadores de todo tipo, del que ni siquiera tiene un PC porque trabaja pues de mecánico o simplemente un operador de línea, no necesita eso, pero sin embargo sí también son un punto de entrada de ataque, pueden perfectamente divulgar información confidencial o dejarse puertas abiertas o encontrarse un pendrive y enchufarlo en una ingeniería, tienen mucho poder. Entonces, bueno, a nivel general se diría que la concienciación que hay en la industria no está al nivel a día de hoy de lo que nos podemos encontrar mejor en entorno IT. Y hay que convivir con ello y obviamente intentar mejorarlo. Pero bueno, dejar lo mínimo posible al azar o a la confianza del trabajador. También a nivel de arquitectura, arquitectura de redes y de comunicaciones, normalmente en IT tenemos arquitecturas ya estándares, muy machacadas, muy definidas, que obviamente varían en función de la red y bueno, de muchísimos parámetros. Pero en OT tenemos que convivir con sistemas legacy. Los sistemas legacy son sistemas que ya pues, han dejado de tener soporte, por ejemplo, y bueno, pues son sistemas vulnerables. Aparte, requiere que la arquitectura se modifique para cumplir ciertos requerimientos y necesidades de la operación que, bueno, que a lo mejor no son lo más seguras posible, entonces hay que siempre pensar en alternativas y, bueno, hay muchos retos por ahí. Daño en caso de accidente, esto es lo que comentábamos antes, pues si por ejemplo una pérdida de datos que puedes poner, bueno, pues imaginaos que la fórmula de la Coca-Cola se libera para una faena, pero mucho peor es perder vida.
Bueno, los métodos de contingencia normalmente en IT, pues el tema de los backups y demás ya está automatizado y demás. En IT, bueno, en OT hay cierta tolerancia a fallos. El delay normalmente en IT es poco, es bajo, pero bueno, puede ser sensible a retardos, digamos que no pasa nada. En OT los retardos no son permitidos. Pongo un ejemplo, el servidor de email se cae, sí, es una faena, pero bueno, podemos vivir con ello, envío el correo más tarde, por muy importante que sea siempre. Si la compuerta de la presa que hablábamos antes tiene un delay y no se abre en el momento que se tiene que abrir, pues a lo mejor hay un desastre. O bueno, o simplemente si el reporte de energía radioeléctrica española no se hace en los milisegundos que se tiene que hacer, pues además de multa puede conllevar que haya falta de energía y etc. Tema de actualizaciones y cambios. En nuestros PCs normales nosotros recibimos una actualización y bueno, me deja sin trabajar, no guardé mi trabajo de todo el día y lo he perdido porque no lo guardé o no lo he hecho en la nube. Importante trabajar en la nube. Pero bueno, ya está, me quedo con mi pantalla azul un rato. Como llega una actualización sin planificar a una fábrica, las pérdidas son de millones, incluso en muchos momentos millones por minuto. Es inadmisible. Entonces, en la industria, la planificación de las ventanas en las que se van a hacer cambios o actualizaciones están muy medidas, muy optimizadas y muy avisadas. Lo mismo con el tema de las auditorías. En IT hay muchos modelos estandarizados y demás, pero en OT pues no es tan común, aunque cada vez más, también hay que decirlo. Y el último que quería mencionar es el tema de, bueno, un pentesting, por ejemplo. En IT suele ser una actividad muy común. Pentesting es un tipo de penetración, digamos, un hacking ético. Pues suele estar muy estandarizado el que periódicamente se hagan, no hay mayor problema porque si se cae algo no es tan crítico. Cuando se ha planificado, al menos en mi experiencia, cuando hemos planificado pentesting en entornos industriales, hay que limitar muchas veces el scope porque hay ciertas cosas que, bueno, sabemos que van a caer y mejor que no porque no podemos parar la industria por esto o la fábrica por esto, o puede haber consecuencias mayores. Entonces, bueno, hay determinadas técnicas, se planifica muy bien qué tipo de ataques, si van a ser más intrusivos, menos intrusivos, si cogen ventanas en las que se va a realizar la actividad y todo eso. Entonces, bueno, aquí quiero traer el concepto del modelo CIA, que muchos de vosotros lo conocéis, es, digamos, el paradigma de la ciberseguridad, los pilares de la ciberseguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Lo he dejado en inglés simplemente por mantener las siglas. Confidencialidad, por si alguien no, para que nos pongamos todos en el mismo punto, es eso, proteger los datos que tenemos, que no salgan fuera, digamos. Integridad, que el dato que tengo sea el que dice ser, que no se haya modificado el dato. Es muy importante que si yo mando un 0 llegue un 0 y un 1, por ejemplo, mantener esa integridad. Y por último, disponibilidad, pues que el servicio que sea esté disponible. En el entorno de tecnología de la información normalmente se han priorizado de esta forma. Primero se protege la confidencialidad, luego la integridad y esto la disponibilidad. No significa que haya que protegerlos todos, por supuesto que sí, pero es cierto que, como decía, muchas veces hay que balancear y focalizarse en ciertas medidas y ciertos controles, pues existe una priorización realmente y así está. Sin embargo, este paradigma cambia totalmente en hotel y primero se protege la disponibilidad. No me importa tanto que se libere un dato de que tengo en fábrica porque a lo mejor no tiene mayor relevancia, tanta relevancia. Primero se protege la disponibilidad, que esto no pare. Luego la integridad, lo que decía, necesito que los datos me lleguen tal cual espero que me lleguen, o el dato correcto. Y luego la confidencialidad. Esto hay que cogerlo también con pinzas porque, como sabéis, a día de hoy la industria ha convergido las redes industriales con las redes IT y entonces al final conviven juntas. Y esto ha hecho que todos los pilares en muchos casos sean muy
iguales a nivel de priorización. También es verdad que, bueno, a mí me gusta darle siempre la vuelta a todo y, claro, si pienso en un proceso industrial, una fábrica, que entiendo perfectamente que la disponibilidad, pues, es primordial, no puede parar. Pero, claro, luego pensando en ejemplos más concretos, como por ejemplo, vale, la depuradora de agua que comentaba antes, este sistema de control industrial está requiriendo datos continuamente de los niveles, pues, de los químicos que tiene el agua, etc. No soy experta en el campo, pero bueno, hay un montón de valores y variables que necesitan que sean correctos para decidir si se puede dar a la población o no, si puede ser potable o no, por ejemplo. Si estos datos no son íntegros, si estos datos no están bien, hay pérdidas de vida puede llegar a haber. Entonces, bueno, siempre hay que analizar el caso uno a uno y en función de eso definir la estrategia de ciberseguridad de la organización y en función de eso pues aplicar las medidas. Este slide quería traer algunos ejemplos más de cómo las prioridades son muy importantes, como comentaba antes, el tema de la disponibilidad, que ya lo hemos comentado, el tema del parcheo, lo que decíamos antes también, que en IT puede ser periódica y pueden estar planificadas pero sin previo aviso, digamos. Sin embargo, en OT pues, no es inadmisible que no esté muy medido cuando se va a hacer. El tema de los antivirus, en un PC corporativo por defecto lo va a tener sí o sí. En los entornos OT nos encontramos que no es posible porque normalmente sí, pero a lo mejor se tienen que convivir diferentes soluciones. No todas están preparadas para detectar tráfico y anomalías propias de entornos industriales, o los protocolos de comunicaciones que tenemos también son diferentes. Las versiones de los sistemas operativos, pues también tenemos que convivir con versiones más antiguas en muchos casos. Como decía, cambiar una estación de ingeniería y migrarla a Windows 11, que ahora están migrando pues, todos los PCs, no es tan sencillo porque puede dejar de funcionar muchísimas cosas. Entonces, pues, simplemente pues, comentar esto, que el paradigma cambia un poquillo. Así que bueno, sin más, quiero entrar a comentar algunas medidas de seguridad, cómo las empresas empiezan o las organizaciones empiezan a todo su camino en el viaje de ciberseguridad, por donde empiezan a aplicar controles. Antes de nada, es importante saber cuáles son los principales puntos de ataque, digamos, cuáles son las debilidades que suele haber, las más comunes. Estas son simplemente algunas de ellas, por supuesto hay muchas más, por ejemplo la parte de concienciación que no les he puesto aquí, que como sabéis las personas son digamos, el punto de ataque principal, porque con todo esto de la ingeniería social y demás, es uno de los principales puntos de ataque. Aquí traigo algunas de las debilidades que son comunes en todos los entornos, digamos, y son tener un inventario de activos débil. Con un inventario de activos me refiero a saber qué componentes, tanto en red como fuera de red, tengo. Componentes no solamente de pensar en hardware, sino también en componentes virtuales, en software, aplicaciones, todo tiene que estar inventariado y actualizado, con toda la información posible. Porque pensar, ¿qué voy a segurizar si no sé si lo tengo? Primero tenemos que saber qué tenemos. Luego, la falta de monitorización, pues el no saber lo que está ocurriendo constantemente, no saber las fallas que hay y demás, pues esto es también un error muy grave, muy común. Una vez que ha ocurrido la desgracia, tener planes de recuperación de ciberataques, los Business Continuity Plan, que son los planes de continuidad de negocio, todo esto tiene que estar muy definido, muy trillado, la gente tiene que saber a quién acudir y las personas encargadas de realizar las acciones tienen que tener claras cuáles son sus tareas ante una situación y las situaciones deben estar muy definidas. ¿Qué hago si se me cae esto? ¿Qué hago si se me cae esto? En función de la criticidad de cada activo también hay planes diferentes.
Esto de la criticidad, se me había olvidado comentarlo, esto también tiene que estar recogido en la parte de inventario activo. Cuando tenemos en nuestro inventario, cada componente siempre tiene que tener un análisis de riesgo y un análisis de criticidad, porque las medidas de seguridad que se le van a implantar varían. La segmentación de redes y control de acceso inadecuado. Esto ocurre tanto en IT como en OT. Tener redes segmentadas evita que el daño se propague más allá y bueno, por lo general o las segmentaciones no están bien hechas o son parciales o bueno, no es tan fácil tampoco segmentar en OT, pero se hace. Y finalmente, bueno, puedes tener procedimientos de seguridad inseguros. Por ejemplo, aquí marcos un proceso de operación OT adecuados, dificulta la detección y además pues, lo típico, tener sistemas de detección de anomalías y tener tools de monitorización en todo momento. Otro concepto que quería introduciros es la defensa en profundidad. Probablemente lo hayáis escuchado más en inglés, Defense in Deep, que básicamente es un modelo de securización. Es el que se aplica a día de hoy, porque al final también es descrito por los estándares de ciberseguridad. Imaginaos que tenemos un solo muro, muy grande, pero un solo muro. Si no lo echan abajo ya están dentro. Entonces lo que la defensa en profundidad ofrece es vamos a defender con diferentes capas de seguridad, diferentes niveles, de forma que poco a poco voy evitando que el ataque llegue a mi objetivo final. Entonces, este es el paradigma que a día de hoy se utiliza y este es simplemente por traerlo un poco más visual a lo que acabo de decir. Tenemos nuestro target allí y bueno, si vamos colocando diferentes capas de seguridad, pues vemos que las flechas que van llegando pues se van reduciendo. Nuestra primera puerta de entrada normalmente suele ser un firewall. En algunos casos, cuando no simplemente ACLs y demás, firewall siempre importante. Tener siempre un firewall pues evita que muchas comunicaciones accedan a nuestra red, todos deberían, y bien configurado, bien parcheado también el firewall, todas las reglas revisadas continuamente, todas las reglas comentadas, etc. Si consiguen encontrar una brecha de seguridad aquí, bueno, pues tener siempre un control de acceso adecuado, una gestión de identidades, tener siempre pues, lo típico, el principio del mínimo privilegio, gestión por roles, etc. El hardening bastionado, que bueno, pues tener las configuraciones, cualquier equipo configurable debe ser bastionado. Lo más mínimo que os penséis, incluso hasta un PLC se puede bastionar. Luego tener pues, canales de comunicaciones seguros, aquí pongo un ejemplo de VPN, pero bueno, comunicaciones encriptadas, lo típico. Protección de malware. Y lo último, un SIEM, no sé si sabéis, pero bueno, básicamente un SIEM es un sistema de correlación de eventos de seguridad. Recibe información de otras fuentes, las correla y te predice o te avisa de posibles alertas de seguridad que deben ser pues, revisadas y seleccionar si son falsos positivos o no. Bueno, perdón. Ahora, también un concepto muy importante en OT, más relacionado ahora con redes, es el modelo Purdue. Este modelo viene del estándar de la ISO 99, es el más extendido y debemos entenderlo como una arquitectura de referencia que se debe utilizar de la mejor manera y adecuarla a cada entorno. Pero bueno, básicamente este modelo establece capas y conductos, zonas y conductos que tienen una serie de medidas de seguridad. Una zona es, digamos, una sección, un segmento de la red que puede contener más segmentos dentro de la red, más subzonas, pero que todas ellas tienen una serie de medidas de seguridad que le aplican, digamos, a todos. Y se establecen por criticidad de zona. Por ejemplo, la zona de producción, que es la que estamos viendo aquí más abajo,
sería la zona más crítica. Como veis, todo esto sería producción, digamos, red de control o red de producción, que contiene 3 subzonas, el nivel 2, nivel 1 y el nivel 0. En el nivel 0 encontramos los dispositivos que están más cercanos al mundo físico, el mundo real, que son los sensores, válvulas, actuadores, los robots, etc. Estos dispositivos están conectados al siguiente nivel, que son aquellos que recolectan estas señales, como por ejemplo los PLC. Y estos PLC y estos dispositivos de control se conectan a la siguiente capa, que sería los sistemas de, bueno, se llama sistemas de control, pero básicamente ya es la parte que puede el humano interaccionar con ellos. Por ejemplo, un HMI, que es las siglas vienen a decir Human Machine Interface, es la interfaz máquina-humano, donde realmente puede ver un trabajador, puede ver realmente lo que está pasando en la fábrica, modificar, venga, este parámetro lo subimos, lo bajamos, etc. Eso lo que está haciendo básicamente es enviar, vamos a hacer que se mande, que esta válvula se abra o se cierre, pues se lo digo a esto y esto lo controla y la abre y la cierra. Pero lo está haciendo al final humano desde un punto ya más amigable. La siguiente capa sería la de Manufacturing Operation System. Es donde se recogen todos los datos, por ejemplo, los Process History, que son servidores históricos de procesamiento de datos, las estaciones de ingeniería, pues, bueno, y al final de este tipo de equipos. Como veis, ahí aparece un firewall, ese firewall se le llama firewall industrial, que ahora hablaré un poco de él. La siguiente capa sería una DMZ, una zona demilitarizada. En esta DMZ podemos encontrar servicios como el acceso remoto, que bueno, como sabéis, antes no había acceso remoto, a día de hoy incluso en muchas fábricas trabajan ciertas tareas de forma remota. Pues bueno, servicios de parcheado, el WSUS tiene que estar en esta DMZ, los servidores de antivirus, los proxies, los gateways que por ejemplo recolectan los datos de los sensores y IoT, etcétera, pues todos estos servicios estarían en esta DMZ. Este modelo establece esta DMZ, pero es importante saber que en función de la criticidad de nuestra industria, podemos decidir poner una DMZ especialmente que sea para industrial. Es decir, no queremos que ni siquiera mi DMZ, que yo considero la puerta de salida hacia Internet, bien securizado, filtrado y demás, esa DMZ será la DMZ de IT, pero no la DMZ de mi fábrica. Es decir, la DMZ por la que una industria crítica, por ejemplo, debería, si somos estrictos, salir, no sería por esta DMZ, sería por la DMZ de IT. Ir por todas las capas y salir por DMZ IT. ¿Por qué pasa esto? Porque la fábrica, la red de control, la red roja, considera insegura la red corporativa de la empresa. Incluso red interna, pero para mí es insegura. ¿Por qué? Porque tú puedes ser atacado y yo necesito un nivel de seguridad mucho mayor. Entonces, se establecen pues, más controles de seguridad. Como decía, después de la DMZ tenemos la red corporativa, la intranet y finalmente Internet. Nosotros cuando securizamos la fábrica siempre pensamos eso. Esto es mi zona más crítica. Para mí, mi PC de mi casa, eso es red insegura. Para mí eso es Internet ya. Entonces, bueno, comentaba antes que había zonas y conductos. Los conductos básicamente son los canutos de comunicación entre una zona y otra. Esos canutos también hay que securizarlos, pues, como sabéis, con encriptaciones, filtrados, etc. Y existe una matriz de comunicaciones asociada a este modelo que nos dice si desde una zona a otra podríamos ir. Es decir, el paradigma este comenta o dice que yo no puedo recibir comunicaciones directas desde Internet, por ejemplo, a mi zona industrial. Esa comunicación estaría totalmente prohibida, filtrada en el firewall.
Si quiero pasar de esta zona a esta, yo tengo que ir por la siguiente zona. Tengo que saltar aquí, recolectarlo en estos servidores y aquí, aquí, y así sucesivamente. Si quiero hacer un acceso remoto, pues tendré que hacer los saltos correspondientes. Hay excepciones y, bueno, y hay medidas mitigadoras y bueno, alternativas, también soluciones del mercado que tratan de solventar los problemas que a día de hoy se tienen, porque muchas veces zona por zona también conlleva retardos y demás. El tema de los firewalls, este sería el firewall UT, digamos, este es el firewall IT. Normalmente este firewall tiene que ser, puede ser un poco con prestaciones un poco más limitadas, porque realmente el tráfico que pasa a través de ellos, bueno, esto al final depende del entorno, pero bueno, suele ser menor que el tráfico que pasa por el firewall IT, el proceso al final todo. Pero bueno, todas esas cosas hay que medirlas y optimizarlas y ver qué es lo mejor para mi caso en concreto. Yo por experiencia siempre que se puede se ponen firewall next generation, que son los de capa 7, pero bueno. Y ahora me gustaría hacer como un viaje rápido por dónde empiezo, ¿vale? Todo esto que has dicho, si yo llego a una organización, me dicen que tengo que empezar a securizar esto y por dónde empiezo. Pues lo he intentado resumir en 5 pasos. Lo primero es saber cuál es mi posición, a dónde quiero ir, siempre empezando desde el punto de vista de la organización, cuáles son los objetivos, cuál es el nivel de seguridad que yo quiero alcanzar. Luego, saber qué es lo que tengo, qué es lo que hay, como decía esto de saber qué activos tengo y demás. Luego, pensar cómo puedo protegerlo, cómo puedo proteger mi entorno, qué medidas de seguridad puedo llevar a cabo. Luego, saber cómo sé que mi control o lo que yo he aplicado está funcionando o no. Y finalmente, qué es lo que hago si sucede la catástrofe. Entonces, bueno, empezando por lo primero, ¿dónde tengo que aplicar ciberseguridad? Pues lo primero es que se suele hacer un gap assessment, que es como un análisis a alto nivel del entorno. Pues con esto lo que se pretende saber es en todos los dominios de la ciberseguridad, que bueno, hay muchos estándares que se pueden seguir, los principales en OTESO, la ISA 62443, también la NIST, incluso también se le aplica la 27001. Bueno, hay muchos estándares de ciberseguridad que hablan de todos estos controles. Pues lo que se hace es un assessment a alto nivel para saber en qué estado estoy, qué es lo que tengo firewall, no tengo firewall, todo este tipo de cosas. Obviamente mucho más en detalle. Luego, saber el nivel de capacitación y concienciación que existe en mi organización, porque bueno, en muchos casos existen unas nociones básicas, en otras alta concienciación, pero es que hay otros que directamente no tienen ningún conocimiento. Y bueno, obviamente se pueden planificar este tipo de entrenamientos y demás, pero siempre se tiene que partir de que evitemos que puedan hacer algo. Y por último, el nivel de seguridad, qué es lo que yo quiero conseguir. Esto se hace con la estrategia de gobernanza de una organización. Siempre se tienen que definir cuáles son mis objetivos, cuáles van a ser los niveles de seguridad que yo quiero alcanzar, con los que me siento confortable, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Aquí vuelvo a lo mismo, no se puede proteger lo que no se conoce. Entonces, lo primero, gestionar nuestros activos. Cuando hablo de activos, no hablo, por lo que decía antes, no hablo solamente de hardware, hablo de software, aplicaciones. Las personas son también un activo. Saber qué tengo y tenerlo bien actualizado. Una vez que lo tengo descubierto, que normalmente se suele hacer pues, con herramientas de escaneo, de redes, por ejemplo, esto es tricky porque en los entornos industriales no es tan fácil, por ejemplo, instalar agentes como se instalan en los redes normales, por lo que comentaba. Muchos de ellos directamente por su capacidad no pueden, otros, por ejemplo, un PLC no le puede instalar un agente. Entonces, bueno, ese descubrimiento se tiene que hacer de otra forma. También hay que tener en cuenta que los escaneos de redes no sean intrusivos para que no le caiga
tú no puedes pinear una máquina de una industria y que se te caiga. Entonces, bueno, hay que convivir con eso, pero hay que conseguir descubrirlo. Luego, gestionar las vulnerabilidades, pues como comentaba, intentar hacer escaneos de vulnerabilidades sobre todos estos activos, saber en qué estado están, saber cuáles voy a asumir, cuáles no. Obviamente si escaneo un Windows XP que lo tengo ahí, pues ya sé que tiene vulnerabilidades, ahora tendré que decidir si lo puedo cambiar, si lo tengo que aislar, si tengo que decidir qué hacer, pero bueno, ya sé lo que tengo. Y bueno, esto me lo salto porque es un poco lo mismo, tengo que saber qué tengo, ¿vale? Y luego, ¿por dónde empezamos? Pues hay muchísimas medidas de ciberseguridad que se pueden aplicar. Yo menciono aquí, a grosso modo de alto nivel, las principales que se suelen empezar a trabajar. Todas estas las podemos encontrar en los estándares que he mencionado antes. La segmentación de red, como decía, tener un buen diseño de red actualizado y periódicamente revisado es muy importante. Para hacer la segmentación de red, obviamente primero tienes que tener tu diagrama de red con lo que tienes actual, o sea, lo que realmente está ocurriendo ahora, y después planificar cómo se va a hacer la modificación o, digamos, el movimiento de los activos dentro de la red. Para la definición de segmentos hay muchísimos criterios, entre ellos pues, líneas de producción, criticidad de activos. Por ejemplo, si tenemos sistemas legacy, normalmente suelen estar aislados en redes específicas. Bueno, también hay que tener en cuenta la posición física de los equipos. No podemos, porque claro, cuando nosotros trabajamos con nuestro diagrama de red y estoy yo colocando que si esto aquí, esto allá, y de pronto me dicen, no, es que esto que está aquí es la misma red, es la misma fábrica, pero está en la ciudad de al lado. Pues no puedes tirar un cable, por ejemplo. Hay que saber realmente. Toda esa información debe estar recogida en el inventario de activos, la ubicación física también, el tipo de firmware de sistema operativo, las últimas actualizaciones, vulnerabilidades, todo eso debe estar recogido. ¿Qué más? Aplicar medidas de parcheo de seguridad. Como sabéis, en muchos casos se va a poder, por esto que decía, en aquellos equipos que se puedan instalar a gente y demás, puede ser más automatizado. En otros casos se deben tener claros los procedimientos de revisión del parcheado de los dispositivos, porque no se pueden, no recibimos esa alerta, digamos, o esas actualizaciones de forma inmediata. Esta tarea muchas veces en la realidad está delegada en proveedores también, pero bueno, a nivel contractual también es muy importante la ciberseguridad. Tema de control de acceso y gestión de cuentas, básicamente gestión de identidades, tener procedimientos de onboarding de nuevas cuentas, cuando alguien se va de la compañía también cambiarla. Bueno, tener definido un modelo por roles, por supuesto evitar admin user siempre que no sea necesario. Aquí tenemos otro problema más en entornos industriales, hay muchísimas cuentas locales que no están integradas en directorios activos, lo que la gestión es muy complicada y muchas veces no hay gente específica de ciberseguridad dedicada a la gestión por ejemplo, de roles y de cuentas en una fábrica. Entonces dependemos del best effort de la gente allí. Entonces, bueno, y es fácil decir, no, mételo en directorio activo. Yo no puedo meter la cuenta de acceso a un robot o a lo que sea en directorio activo. Dependo de que esta gente rote las contraseñas cuando tiene que rotarlas periódicamente, que establezca pues, una contraseña con unos mínimos criterios de seguridad, la longitud, la mayúscula, minúscula, todo esto que sabéis. Y al final, pues como no está controlado por política de enforcement, pues sí o sí necesitamos que confiar en que lo están haciendo. También las contraseñas de los dispositivos de red, no solamente de los dispositivos finales, sino pues, las contraseñas de los firewalls, las contraseñas de los routers, de los switches, todo eso es muy importante. De hecho, no compartir cuentas, que incluso las cuentas de admin de los firewalls muchas veces son compartidas. Todo esto hay que tener conciencia de lo que hay y gestionarlo. Copias de respaldo, backups y recuperación, como decía, no solamente en estaciones de ingeniería y demás, en los PLCs
y todo el firmware que tengan y todo, también tenéis copias de respaldo de el data center, por supuesto, que esto es súper crítico, copias de seguridad de los switches, de los routers y demás, que cuando se te venga uno abajo pues sea rápido, venga, meto copia y para adelante. Y bueno, por supuesto de todas las máquinas que hay. Es importante este punto tanto en dispositivos que están en red como dispositivos que no están en red, que es muy común en fábrica. Tema de acceso remoto seguro, bueno, esto es un mundo a nivel de arquitectura de seguridad, hay muchísimos modelos y muchos, digamos, casos de uso. Necesito que acceda a un proveedor que no tiene cuenta corporativa, necesito acceder yo desde mi casa, desde no sé dónde, necesito que el que accede a regalarme el robot que está fuera de la red pueda acceder, o no sé, muchísimos casos de uso. Y bueno, también hay muchísimas soluciones de mercado que son muy interesantes. Temas de protección de malware, pues lo típico antivirus y demás, y el bastionado de sistemas, el hardening. Normalmente el hardening viene asociado a la actividad del dispositivo, como decía al principio, que hay que hacer un análisis de riesgo de cada equipo, pues en función de eso se aplican unas medidas de bastionado u otras. Finalmente, yo tengo aplicadas todas estas medidas que he comentado antes. ¿Cómo sé que lo que yo he aplicado está funcionando realmente? Pues ya lo podéis imaginar, sistemas de monitorización de redes, redes de sensores, los IOC son Indicator of Compromise, que son indicadores de compromiso. Aquí es importante mencionar que hay soluciones de escaneo de redes y de monitorización de redes específicas para entornos OT, por esto de que comentaba que necesitamos tener visibilidad de lo que está pasando en todo momento sin ser intrusivo, que voy a hacer un poco de spam de otras compañías, pero que son muy interesantes, por ejemplo Clarity, Nozomi, todas estas soluciones son muy interesantes y también te permiten mantener tu inventario de activos. Y bueno, finalmente tener un plan de mitigación ante posibles incidentes y también ante vulnerabilidades que sabemos que tenemos, pero que no podemos, digamos, mitigar al completo, pues bueno, tener planes alternativos y sobre todo lo que decía, planes de respuesta. Los planes de respuesta no funcionan si no hay roles definidos en el entorno, en el que sea. Tiene que estar el responsable de línea, el responsable de departamento, el responsable de registrar el incidente, el responsable de avisar al que tiene que solventar el incidente, el que decide si se corta hacia afuera la fábrica entera o no. Tiene que haber roles muy bien definidos, cada uno tiene que saber cuál es el suyo y esto viene de la parte inicial de la estrategia de la empresa. Si algo pasa, incluso el operador de línea tiene que saber, sí, yo tengo que contactar a esta persona, que es la que me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Pues todo eso tiene que estar muy definido. Todo esto dentro del Business Continuity Plan. También se habla del Disaster Recovery Plan, es una vez que ha pasado un incidente, cómo me recupero de él de la forma más óptima posible. Y en este tipo de documentaciones, digamos, y de planes, debe estar detallado qué tipo de incidente, o al menos todos los casos de uso posibles que pueda haber. No es lo mismo que tenga un ransomware, por ejemplo, a que se me inunde el data center. Pues todos estos casos así detallados y con qué tengo que hacer en cada uno de los equipos. Si está bien hecho, debe haber incluso eso a nivel técnico con sus pantallazos, qué es lo que hacer con cada uno de los sistemas, cómo recuperarlos, dónde están, por ejemplo, las copias de seguridad y todo eso. Pues normalmente, y esto pasa mucho, es que la transferencia de conocimiento es complicada porque hay gente que sabe mucho de lo que hace, pero si esa persona se va, ¿quién va a arreglar esto? Entonces, se insiste mucho en la documentación de todo, facilitar la transferencia de conocimiento y que no haya solamente un único punto de fallo, que muchas veces son las personas.
Y bueno, ya por terminar esto, lo voy a pasar un poco rápido. Esto es lo mismo que he contado hasta ahora, un poco esas fases, pero yo lo he traducido un poco del estándar de la ISA. El ciclo de vida de la ciberseguridad se basa en analizar, hacer estos assessments, implementar y mantener. Mantener es una tarea continua y esto nunca acaba. Entonces, bueno, tampoco voy a entrar mucho más en detalle ahora, para que tengamos un poco de tiempo de preguntas, pero bueno, es lo que hemos estado hablando ahora. Esto es también un resumen de lo mismo que estaba hablando ahora de los diferentes sectores y controles de ciberseguridad que se pueden aplicar. Aquí está organizado un poco como en la NIST, que diferencia entre identificar, proteger, detectar, respuesta y recuperación, que sería el quinto dominio. Y bueno, estos son como un poco todos los dominios en los que se suele poner foco. Y nada, finalmente, pues porque sepáis un poco qué hacemos nosotros, mi misión básicamente es securizar las fábricas y proteger las fábricas de Siemens. Siemens tiene fábricas alrededor de todo el mundo. Creo que si pensáis en algún país así random, probablemente allí tiene una fábrica Siemens. También es una empresa de desarrollo de software y de otras soluciones. Yo estoy solamente en esta parte. Y bueno, yo estoy en la parte de ciberseguridad global de la empresa, porque luego tiene diferentes unidades de negocio que dependen, digamos, de la unidad corporativa global y siguen todas estas estrategias que y directrices que se establecen. Y además damos soporte cercano a todas y cada una de ellas. En mi caso, por ejemplo, ahora mismo estoy muy cerca de la parte de trenes, desde todo su ciclo de vida. Y bueno, pues, imaginaos, no solamente en la fabricación del tren que se os viene a la mente ahora, la fabricación de los motores, los raíles, los bogies, el ensamblado, bueno, también los talleres de trenes, todo eso. Pues eso es lo que se presta también los warehouses, la parte logística, la parte de investigación, de desarrollo y investigación, que también tienen esas secciones. Bueno, pues un poco eso es lo que yo hago. Y estos son, pues, bueno, algunos de esos servicios que no me quiero repetir más bien la hora. También tenemos en nuestro equipo un laboratorio industrial con componentes de diferentes, no solamente Siemens, porque al final nuestras fábricas pues, también conviven con componentes de otras empresas. Y bueno, lo que hacemos pues, es intentar probar soluciones nuevas también ahí. Esa es la parte más divertida, digamos. Y bueno, y trastear un poquillo. Y también para hacer benchmarking de soluciones, que está muy bien. Y esta es la parte de agilidad. También tenemos una academia, bueno, se llama Protect Academy, que es de concienciación, de trainings de ciberseguridad, enfocado a nuestra, también externamente, pero sobre todo inicialmente se hizo pensando en nuestra empresa, en nuestra fábrica. Esta academia pues está enfocada a cada uno de los roles, porque a lo mejor yo a una persona de IT le puedo hablar de esta IP específica, esta red de comunicación, este firewall, esto, lo otro, esta regla, no sé cuánto, pero una persona, un operador en fábrica lo que le tienes que decir es no hagas fotos, si te encuentras un pendrive no lo enchufes, etc. Entonces, tampoco tienen tiempo, el mismo tiempo que yo le puedo requerir a una persona de IT, de management o incluso tienen tiempo dedicado a eso y no, por ejemplo, una persona que 10 minutos de su tiempo requiere que la línea no esté funcionando ese tiempo. Entonces, bueno, toda esa gente que está. Y nada, simplemente eso, porque para que sea un poco qué es lo que hacía. Aquí os dejo mi contacto por si en algún momento cualquiera quiere contactarme, que esté interesado o simplemente también os podría compartir luego mi LinkedIn, pero mi nombre lo podéis encontrar. Y nada, que es un placer estar aquí con vosotros, pero no habrá aburrido mucho. Y si tenéis cualquier preguntilla o lo que sea, cualquier duda. Muchas gracias. Pues eso, para preguntas. Sí, dime. Bueno, yo iba a preguntar dos cosillas realmente. Una, como ha comentado Pedro, si está en Deloitte,
Y hace poquito hablé con dos chicas responsables de Deloitte de recursos humanos y me comentaron que en Madrid, no sé si estaba en Madrid o aquí. Estaba en Madrid, sí. En Madrid. Me comentaron que es increíble allí la zona de expreso, que tenéis incluso como un cajero automático, ¿no? Algo de eso. Sí, de hecho yo eso lo he vivido. Sí. Sí, de hecho también hay incluso una central nuclear con prototipo muy chula, el campo de fútbol del Real Madrid, y hacen cosas muy chulas. Yo, bueno, ahora mismo trabajo en Siemens, pero obviamente recomiendo muchísimo cualquier empresa que te abra las puertas a aprender de ciberseguridad, porque, bueno, es que de todos los sitios puedes sacar siempre algo muy bueno. Y si es muy chulo, tienen una laboratorio muy chulo. Sí, eso me he comentado. Bueno, y lo otro era, dentro de la posibilidad de que nos puedas contar, ¿cuál es tu día a día en Siemens? Vale. Bueno, yo ahora mismo estoy en este equipo que os comento, es el CYS OTC, que es ciberseguridad, OT, que es Protection and Consulting. Tenemos una serie de servicios de ciberseguridad que trabajamos con ellos mano a mano con cada una de las business units. Al final somos una empresa interna, o sea, internamente entre nosotros nos organizamos los recursos que tenemos y vamos trabajando en todas ellas. También desarrollamos como el modelo de gobernanza que tienen que tener, establecemos esos niveles siempre contando con el negocio, porque son ellos los que realmente saben qué es lo que tienen. Establecemos esos niveles de seguridad que tienen que alcanzar cada una de nuestras fábricas y les ayudamos a llegar a esos niveles. Por ejemplo, si en el dominio X te digo que necesitas tener nivel X y yo te ayudo también a que lo consigas. Obviamente siempre muy de la mano con el negocio, porque son ellos los que primero conocen su budget, conocen sus recursos y conocen qué es lo que tienen. Exactamente mi rol, yo soy Service Manager de este servicio, entonces bueno, intento pues organizar un poco también la parte menos chula de este servicio, que es la parte burocrática y demás, pero la parte de ejecución que tengo yo ahora mismo estoy más enfocada en la parte de ayudar con estos servicios que decía aquí, segmentación de redes, descubrimiento de activos, ayuda a hacer bla, en la parte de training, un poco definir la estrategia en ese sector. Que bueno, nos vamos moviendo de uno a otro, la verdad. Nada, tío. Desde el punto de vista de protección de compliance a nivel de trenes, ¿tú crees que se puede evolucionar más rápido o que tiene que ir al paso que está yendo, que lo está comiendo la industria? ¿A qué te refieres con que lo está comiendo la industria? Quiero decir, que al final no está evolucionando a un nivel suficientemente rápido como para hacer frente a las posibles vulnerabilidades, pero por el tema de compliance. Entonces, ¿tú crees que eso podría ser más agilizarse de alguna manera? A ver, no sé si he entendido bien la pregunta, pero realmente, al menos con la experiencia que yo tengo en la fabricación de Siemens, de trenes en Siemens, no puede salir un tren que no sea compliance. O sea, sí o sí, y todo el procedimimiento tiene que ser acorde a las regulaciones constantemente. Y no solamente las regulaciones que haya en Alemania, por ejemplo, que se fabrican en Alemania, no. Aparte de que se fabrican en todo el mundo, los trenes, hay trenes que van a la India, trenes que van a China, trenes que van a Estados Unidos. Entonces, se tienen que cumplir las regulaciones para cada uno de ellos. En cuanto a demanda y demás, que sí somos capaces de cumplir, hasta donde yo sé, hay muchísima más demanda de la que la industria, como comentaba, es capaz de, pero tampoco hay competidores. Entonces, en ese sentido, bueno, es lo que... Si hubiese competidores... O sea, que no se puede... Sí, hay competidores, obviamente, pero que al final falta. Claro. Y tú haces lo que... También es cierto que si pensamos a nivel de la industria, porque comentaban de las infraestructuras críticas, las no críticas, una parada, por ejemplo, en una fábrica de trenes es una faena, por supuesto, pero no sale un tren cada día. Entonces, no es como una industria de, yo qué sé, central nuclear que no puede fallar, sí. O una industria alimentaria que están saliendo paquetes todos los días, una embotelladora que hemos acordado que a esta empresa le damos tanta hoy, a esta tanta, y cuando lleguen los camiones hay que llenarlos, porque no es lo mismo. Entonces tenemos cierta tolerancia en ese sentido, no en otro. Buenas, Lucía. Buenas. Un placer verte aquí. Igualmente.
que nos esté dando charla ahora. Bueno, Antes era Pedro, yo no he dado clase, pero Pedro sí, o alguien ha dado clase, o sea, los dos. Y ahora la toca escucharme a mí esta vez. eres tú el que nos da la charla. Pues me alegro un montón, de verdad. Muchas gracias por tu charla, me pareció muy chula. Apariencia etcétera. Muy genérica, que te da una visión global de todo lo que pasa más o menos en los sistemas de control industrial a nivel de ciberseguridad. Y me ha gustado. Te quería hacer una preguntilla. Sí. Ha hablado de los digital twins y entiendo que cada uno de ellos, y no sé si en vuestro caso, que entiendo que sí también, es muy enfocado a la arquitectura propia que tenéis, el elemento que tenéis en una fábrica, etcétera, ¿no? ¿Sabes si existen frameworks de propósito general que se puedan utilizar de OpenAsia, Open Source, en donde yo pueda replicar algún entorno que se me venga a la cabeza, puede ser real o no? No solo a nivel de elementos, PLCs, HMI, Scala, etcétera, sino a nivel de comunicaciones para formar una arquitectura típica, estándar, ¿no? Como lo que se hace entiendo mucho, ¿eh? Sí. En las normas ISA y todo esto. De hecho, estoy pensando que nosotros tenemos, esto que estás diciendo, lo tenemos exactamente en nuestro laboratorio. No me acuerdo ahora del nombre específico del software que te permite hacer pues, una réplica de un entorno de fábrica real, incluso lo que comentabas tú del prototipo y también llevarlo a un entorno lógico posible. Te miro el software y te lo digo, pero sí que hay muchas open source por ahí. Y de hecho tienes tu componente IoT que te lo dice, aquí voy a poner un sensor, aquí voy a poner no sé qué. Sí, es muy chulo. Pues está muy bien y además de ciber es que tienes el... Tal cual. Hablaba antes de pentesting sobre la fábrica, no puede hacer. O está muy limitado, ¿no? Está muy limitado. Pero en todo un digital twin, pues, al ser sencillo, ¿no? Exacto. Puedo hacer de todo y controlarlo también cuando Tal cual. un entorno controlado, sería lo ideal. Tal cual, muchas veces en los pentesting en las fábricas lo que dicen es, mira, yo ya sé lo que tengo en mi fábrica, yo ya sé que tengo equipos legacy, sé que tengo esto y lo otro, hazme un black box desde fuera e intenta entrar. Si no consigo entrar, yo ya me quedo a gusto. Que no es lo mío, no debería ser así, pero bueno, es un poco... Pero sí, luego también se hacen algunas veces cuando puede haber ventanas de parada y demás, pues bueno, se puede aprovechar. Pero sí, es muy limitado, muy limitado. Tan sencillo como que normalmente en una red corporativa, incluso cuando no lo sabemos, pues alguien está haciendo por ahí un pentesting. No pasa nada. Pues nada, muchas gracias. A ti. Muy bien, bueno, muchas gracias, Lucía. De verdad, vamos, digo de verdad en el sentido de que, como os ha dicho Roberto, la verdad es que a mí también me gusta mucho. La verdad es que se me ocurren miles de preguntas. No, es verdad, porque, hombre... Y además muy alto nivel, porque al final de... Bueno, a alto nivel, pero al mismo tiempo, hombre, los que estamos aquí más o menos sabemos todo el asunto, aunque es verdad que en el ámbito IT, ¿no? Entonces, precisamente por ahí vienen con mucha duda. Pero bueno, en cualquier caso, si me permiten, un par de ellos tres, aunque después podemos seguir hablando, ¿no? Vosotros tenéis más, bueno, no sé si lo has dicho así expresamente, pero tenéis Red Team y... Sí. ¿Lo tenéis? Claro, yo sería parte del Blue Team. Tú eres del Blue. Digamos, sí. Sí. Hay muchos más equipos, no solamente el de OT, hay muchos más equipos, tenemos Defense, Detect, bla, bla, bla. Hay muchísimos equipos de ciberseguridad para quien le interese, también equipos de cloud. Claro. ¿Y de qué cantidad de personas están? Bueno, lo digo por tener una pequeña idea acerca de la relevancia que tiene para, bueno, yo entiendo, visto muy alta, ¿no? Pero la relevancia que le da a tu empresa en particular a todo esto de la acción. ¿De cuántas personas estamos hablando? Mira, más o menos, ¿no? Con el consentimiento que me han dado mis compañeros, os voy a mostrar. Que la tenían preparada. Sí, yo estaba haciendo. Y bueno, pero eso es Siemens, o quiero decir, en todos lados. La mente no. por todos lados, claro. No. Esto no suele... bueno, los equipos varían muchísimo en función de la organización y sobre todo la importancia que cada organización le dé a su equipo. Muchas veces estos servicios de ciberseguridad se externalizan a otras empresas, como Deloitte, EY, todas estas Big Four y demás, y otras muchas se externalizan. Entonces, pues, cada empresa... Siemens en concreto sí que tiene su propio equipo y, bueno, cuando es necesario, pues externalizar cualquier servicio como cualquier otra compañía. Esta diapositiva no está del todo actualizada, falta algún compañero así nuevo. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea, nosotros estamos ahora repartidos ahora mismo entre Alemania y España,
Yo, por ejemplo, pongo Sevilla, pero en realidad estoy en Granada, trabajo desde ahí. Pero sí, bueno, al final están las localizaciones. Yo, por ejemplo, mi localización actualmente es Madrid. Pero bueno, sí, también tenemos muchos eventos de equipo, nos juntamos, por ejemplo, en otra parte del mundo y muy guay eso. Y vosotros os dedicáis exclusivamente a lo que os dedicáis, ¿no? Sí. No, lo digo porque no es a desarrollar productos, a desarrollar soluciones. No. En mi Eso es solo para... eso no, es más consultoría y sí, nos metemos un poco en el lado y tal, pero sobre todo colaboramos mucho porque al final, al ser todos Siemens, colaboramos mucho mano a mano con pues, expertos de todo. Por ejemplo, hay otro equipo de ciberseguridad del producto. No lo digo porque esa, bueno, una pregunta que está relacionada, ¿no? Porque evidentemente, más allá de vuestras fábricas, también proporcionáis lo mismo que tú tienes, a lo mejor compañías que externamente te proporcionan ciber. Digo yo que Siemens también ofrecerá... Ofrece servicios externos, por supuesto, un poco más a nivel estratégico, pero sí, por supuesto. Claro, vosotros no participáis ahí. Bueno, yo sí participo. Sí, de hecho hace poco estuve, no puedo decir dónde, en la empresa en concreto, pero estuve en Uruguay y en Brasil haciendo unos proyectos por allá en una fábrica, que no eran en este caso de Siemens, sí partners, pero no... Y cuando hacéis ese tipo de trabajo, claro, bueno, eso es... Quiero dar mi sugerencia. Dale. No, es, por ejemplo, cuando vais a, no sé, a poner en marcha una industria, ¿no? Una planta o lo que sea, sobre lo que sea, pues si son trenes, si es de energía eólica, lo que sea. ¿Cuánto tiempo más o menos puede tardar? Ya sería una pregunta complicada porque depende de la empresa, pero ¿cuánto tiempo desde que, lo que tú has dicho del ciclo, ¿no? De los 5 pasos y demás, desde el principio hasta el final, cuánto puede llevar? Pues por ejemplo, en España tenéis, no sé, algún ejemplo si quieres. Sí, en Cornellá, en Barcelona, tenemos una de las fábricas. ¿Sí? Sí, hay una en España incluso. Por ejemplo, aquí tenemos empresas, como tú ya sabes, que se dedican a la energía, no sé, eólica, no quiero dar nombre. Por ejemplo, ¿se ha hecho por aquí algo al respecto? No. Aquí no está securizado los molinos de viento. No es, al final, bueno, lo securizarán de otra manera, lo securizarán otras personas, pero sí, no, más... más grande, empresa más grande. Sí, normalmente sí, porque al final Siemens en sí no es una empresa de consultoría, aunque tiene externa, me refiero, aunque también tiene los servicios, por supuesto, y bastante además. Normalmente cuando su principal objetivo es ya tengo fábrica yo suficiente como para protegerme, necesito primero securizar lo mío y luego ya me voy fuera. Pero es verdad que somos un equipo bastante grande y la verdad es que están bastante bien montadas las cosas. Y bueno, es verdad que hay oportunidades estratégicas que salen, partnerships y demás, que sí que lo hacemos, por supuesto, cada vez más. Sí. Y de la misma manera, cuando, claro, vosotros tenéis muchísimos productos, ¿no? Me refiero de... Sí, también desarrollamos... robots, sensores, actuadores, en fin, todo lo que sea. Pero al mismo tiempo, claro, tenéis que integrar en vuestras plantas, vamos a ver las vuestras propias u otras, productos de los fabricantes diversos, ¿no? Donde, como has dicho, hay XP. Sí. ¿Eso cómo se digiere? ¿Cómo, quiero decir? ¿Interaccionáis con los fabricantes para decir, mira, tío, esto tenéis que...? Normalmente lo hacemos junto con el equipo de IT porque son los que realmente llevan a cabo la implementación. Nosotros damos soporte en la implementación, pero no somos, digamos, los que lo implementamos ni los que lo configuramos. Digamos, somos los que decimos, tienes que configurar esto, tienes que implementar esto y esto. Pero damos soporte durante la implementación, al final somos todos compañeros, pero es verdad que eso hay equipos específicos que normalmente son gente de IT que se encarga pues, de configurar las cosas y de implementarlas realmente. Por supuesto, si necesitan soporte en reuniones con proveedores, por supuesto, y muchísimas que tenemos. Pero sí, incluso también muchas de las soluciones que desplegamos, normalmente pues intentamos primero que sean las nuestras, las de Siemens. Por ejemplo, para este tema de acceso remoto, la Cinema RC, que es una solución de Siemens para gestionar accesos remotos y demás, pues ayudamos a los equipos a desplegarla, etc. También soluciones de escaneo de redes y todo eso. Supongo yo que para una industria tendréis, bueno, incluso no sé para lo de fuera, ¿no? ¿Tendréis algún tipo de centro tipo SOC donde tenéis todo el control o no sé? Eso estoy más fuera de eso, no lo sé. O sea, sí tenemos un SOC, por supuesto, y un CDC, pero no sé cómo se relacionan con... Ya. Sí, no sé qué tipo de...
para nosotros sí, por supuesto, tenemos aquí un equipo de monitorización. Pues. Claro. Y bueno, ya una última, para tampoco lo repito, no quiero extenderme, que ya me he extendido. No, nada. No, lo digo porque hombre, tenemos... ¿Qué? ¿Qué va? Todavía, hombre. No, lo digo porque, bueno, hombre, al fin y al cabo venimos de la universidad algunos y tú lo sabes, ¿no? Tampoco hace tanto que te fuiste. Al final, los estudiantes o los egresados, tenemos algunos y también en online nos están siguiendo varios. Lo digo porque yo creo, bueno, en esta fecha de hecho estamos recibiendo a nivel de centro nuevas peticiones, empresas que ya quieren empezar a trabajar, prácticas y demás. Si alguien quisiera trabajar, en fin, en Siemens, ¿cómo se hace? Bueno, a ver cómo se hace. Sí. ¿Qué oportunidades le puede trasladar a esta gente más joven que existen y qué deberían hacer? No sé. Hay varios programas dentro de Siemens y dentro del equipo de Ciguayas, que es el equipo de ciberseguridad, para gente que está empezando en el mundo laboral y todo eso, incluso se ofrece su tiempo de formación y demás. Hay un programa que se llama Cyber Academy, que está más enfocada a este tipo de roles, que ya tengan un background técnico, tanto grado universitario, incluso lo que decía, falta gente. Se está yendo a cualquier tipo de formación y gente con... Es un tópico, pero es real, se contrata actitud. Y ganas de aprender y ganas de trabajar y de seguir formándote. Entonces, están este tipo de programas que si, por supuesto, alguno está interesado, que coja mi correo, que lo puedo poner ahí de nuevo. Pero bueno, ahora lo pongo. Que es... eso, que sirven para introducir a la gente en el mundo de Siemens, pero luego también hay muchísimas ofertas que salen pues, en los típicos portales de ofertas de empleo. Y eso, sobre todo, lo que más yo recomiendo es, si tenéis a alguien cercano, que os pueda recomendar, más que nada porque os puede recomendar el camino correcto dentro de eso, porque podéis dar una oferta en concreto y que no sea realmente lo que pensáis que es, pues si alguien que ya esté dentro puede contar si realmente es lo que esperáis y demás, pues bueno, obviamente vas a tener que hacer tu proceso de selección y demás. Y nada, importante, en Siemens hablar inglés. En Siemens hablar inglés, el idioma... Gracias a que lo cambiaron y ya no es el alemán. Bueno, sigue siendo una empresa alemana, se habla muchísimo el alemán, así que siempre es una ventaja si lo domináis. Pero bueno, con el inglés es la lengua oficial dentro de la empresa, así que con que ese es el único must, digamos. Yo tenía una pregunta. Antes comentaste que en los entornos IoT generalmente muchas veces hay muchos problemas de seguridad de forma interna, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de que muchas cuentas ahora mismo no están centralizadas, en un dominio activo y tal cosa. ¿Y eso por qué ocurre realmente? O sea, ¿por qué no se define el sistema y ahí se tienen en cuenta esas cuentas? O si luego se necesita crearse porque no se integra en ese sistema. Pues se pueden dar muchos casos en los que las estaciones, por ejemplo, de ingeniería, donde normalmente tenemos las típicas aplicaciones, que tú, no sé, abres tu aplicación para, para gestionar el HMI, por ejemplo, o tu aplicación para recibir la información de los sensores, o para saber cuál es el siguiente paso que tienes que hacer, o no sé, muchísimas aplicaciones en función de la operación que se haga. Estos equipos normalmente muchas veces no permiten estar integrados con un directorio activo. Primero porque desplegar un directorio activo en una zona, como lo que comentaba antes, en la zona de control, es desplegar toda la infraestructura que tenemos en IT, replicarla, pero de nuevo en OT, que si tienes activos suficientes y demás, merece la pena y realmente es lo aconsejable. Es decir, tener un segundo directorio activo, porque si no, no estás diferenciando a esa zona. Tener gente que gestione ese directorio activo, que gestione todos esos servidores, porque ya piensa que si despliega un directorio activo no son solo los controladores de dominio lo que tienes que gestionar, también un servidor de aplicaciones para ese entorno, un nuevo servidores de backups, toda la infraestructura la tienes que replicar e integrar en ese... Muchas veces no es posible y se utiliza pues, el directorio activo de corporativa. Cuando esto es posible, pues se gestionan las cuentas normalmente de acceso al equipo, pero no las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que ya por defecto
no están integradas con federación de usuarios. La federación de usuarios es lo que te permite integrar pues, el single sign-on, ¿os suena? Sí. Pues es lo que te permite integrar esa federación de usuarios y tener las cuentas de la aplicación en el asociadas al directorio azul. En muchos casos directamente eso no está y tú necesitas utilizar esa aplicación concreta para ese robot o para ese lo que sea, porque es lo que te hace que funcione. Y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y para mí eso también es una vulnerabilidad, el que esa aplicación pueda acceder cualquiera y le pueda dar botón rojo de parada, por decir algo. O incluso la cuenta de admin, que es la que te permite modificar parámetros dentro de la línea de Dentro de esa producción. aplicación en concreto, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces es que es inevitable que esas cuentas locales, que se intentan reducir al máximo posible, se intentan buscar soluciones de mercado que se integran, o se intenta negociar con los proveedores a nivel contractual. Por las soluciones que se tienen que contratar, que tienes que adaptar. Muchas veces sí. Incluso los elevadores que os podéis, no sé si habéis visto alguna vez en los warehouses, en los almacenes, que hay elevadores ya que van con triangulación en el techo, que no llevan gente. Pues entonces eso también tiene su aplicación para controlarlo y para decir, claro, imagínate cómo haces eso si eso ni siquiera está conectado a una red local. Es que hay muchísimos casos de uso, es súper interesante porque cada día te encuentras una locura diferente. Sí. Gracias. ¿Más? ¿No? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo por... Gracias a vosotros. Viva.